¿Qué tal, amiguitos? En este video vamos ahora a resolver este problemita de acá. A ver, dice lo siguiente. En el siguiente circuito todos los valores de las resistencias están en ohmios, 5 ohmios, 3 ohmios y así. Mientras que la fuente está en volt, esta fuente, ¿no? La fuente, 48 volts, el lado más grande siempre está el más y el más pequeñito el menos, ¿no? Ya mencionamos en videos anteriores, en todo caso no lo recuerdas, esta cosita es equivalente a esta cosita de acá, ¿ya? Es lo mismo, ya, 48 volts. Luego dice, luego de cerrar el interruptor S1, acá hay un interruptor. ¿Qué cosa es un interruptor? Digamos que es un dispositivo que permite crear un camino por el cual pueda fluir la corriente. Por ejemplo, en tu casa tienes interruptores, ¿no? Cuando tú quieres encender la luz, presionas el interruptor. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás creando un camino para que la corriente pueda movilizarse a través de ese camino y de esa forma pueda encender el foco, la luz, la lámpara, en fin, ¿no? De esa forma funciona un interruptor. En este caso está abierto. Cuando un interruptor está abierto, significa que a través de él no pasa corriente, porque justamente no hay un camino por el cual la corriente, la carguita, pueda movilizarse. Entonces, como esto de aquí está abierto, aquí no hay corriente, ¿de acuerdo? Recién habrá corriente cuando esto se cierre, cosa que se va a realizar, ¿no? Pero acá dice, vamos a cerrar el interruptor. Por lo tanto, este interruptor de acá está cerrado. Esto es cuando está abierto. Así está abierto. Cuando está cerrado, simplemente está acá. Está acá, permitiendo el paso de la corriente. Interruptor cerrado. Muy bien. Calcule, primera pregunta. Debemos hallar la resistencia equivalente entre el punto A y el punto B. ¿Cuál es el punto A? El punto A está aquí arriba, punto A. Y el punto B que está aquí abajo, punto B. Ya, o sea, básicamente todo esto debemos reducirlo a una sola resistencia y hallar justamente ese valor y darlo como respuesta. En la pregunta B me pide la potencia que disipa la resistencia de 4 ohm. Esta, ya. El único dato que tenemos en lo que se refiere a dato eléctrico es el valor de la fuente, ¿de acuerdo? Ya, de alguna forma de aquí tenemos que llegar hasta aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver. Primero hay que hacer la pregunta A para ver qué consiste. Y luego hacemos la pregunta B y la pregunta C para ver si podemos aprovechar algo de la pregunta A. Ya, muy bien. Entonces, revisando el circuito para la pregunta A, podemos observar que estas tres resistencias están en serie, ¿cierto? Están en serie. Porque si yo supongo que por aquí pasa una corriente, que por cierto le voy a llamar I1, solamente por ponerle un nombre, I1, esa corriente es la misma que pasa por acá. Lo cual tiene lógica, ¿no? Pero como todo esto es un cablecito nada más, toda la corriente circula por acá. Y luego la circula por acá y pasa por este elemento, I1. Y de ahí te puedes dar cuenta que estos tres están en serie. Ya, pero recordando, ¿no? Como están en serie, lo vamos a reemplazar por una sola resistencia que debe estar entre los extremos de ese conjunto. Este punto de arriba voy a indicarlo como potencial X y el punto de abajo como potencial Y. Por lo tanto, el conjunto, o sea, estos tres de acá, estos tres, están entre X y recuerda que están en serie. Por lo tanto, los podemos juntar en uno solo que consistirá en la suma de esos tres porque están en serie. O sea, 1 más 4 más 5 y eso es 10. Vamos a reemplazar esos 3 por uno de 10 entre los puntos X y Y. Muy bien, voy a copiar entonces esto y vamos a reemplazar por acá. Ya, vamos borrando esta partecita, ¿no? Porque si voy a reemplazar es porque algo de aquí ya no voy a dibujar, lo voy a colocar en su lugar. Ya, borramos esta partecita, listo. Y ahí tenemos entonces por aquí una resistencia. La que hemos calculado, pues no, el equivalente que es 10 ohm, ya está. De ahí entonces ya tenemos la primera reducción. Continuamos. Creo que resulta bastante evidente, se podría decir, que estas dos resistencias están en paralelo, ¿no? Básicamente porque este punto de potencial X también está acá, dado que es la misma línea. Y este punto de potencial Y también está acá, dado que es la misma línea. Por lo tanto, estamos observando que estos dos están en serie. Y si están en serie, ya sabemos que su equivalente se halla,
paralelo, perdón. Están en paralelo, como están en paralelo, el equivalente cuando son dos, directo nada más, es el producto entre la suma y eso sale 5 ohm. Listo, vamos a reemplazar entonces en el nuevo circuito, ¿no? Siempre hay que dibujar el circuito nuevamente, eso es lo malo, ¿no? Hay que dibujar el circuito nuevamente para reemplazar lo que estamos determinando. Ya, este equivalente entonces, vamos a reemplazarlo, vamos a colocarlo entre el punto X y el punto Y. Ya, ahí, acá también, ¿no? Acá, borramos toda esta parte, ya, borradito todo eso. Y ahí colocamos el equivalente entre X y Y, porque ahí está el paralelo, ¿no? Ahí está el paralelito y ahí se coloca. ¿Cuánto vale esto? 5 ohm. Ya. Seguimos. Ahora podemos observar que tenemos en este caso 3 resistencias en serie. Como lo sé, vamos a verlo. Voy a indicar a él con una corriente I2, ¿de acuerdo? I2 viene por acá y es la misma corriente que pasa por acá. I2. Y a su vez la misma corriente que pasa por acá. Es por eso que puedo ver que ellos tres están en serie. Y como están en serie, los podemos reducir a una sola resistencia, ¿correcto? La cual, recuerda, tiene que estar entre los extremos de donde ellos están en serie. ¿Cuáles extremos? Este punto de acá que le podemos llamar potencial P y este punto de acá que le podemos llamar potencial Q. Por lo tanto, ellos tres están entre el punto P y el punto Q. Su equivalente lo vamos a reemplazar entre esos dos puntos. Pero primero recuerda que debemos hallar el equivalente. Como están en serie, se suma. Sería entonces 3 más 5 más 2. Y eso es 10 ohm. Y listo, con eso entonces ya tenemos para reemplazar una vez más en el circuito. A ver, tenemos para reemplazar, ¿no? Una vez más en el circuito. Vamos a copiarlo por acá. Ahí, ya. Ahora hay que reconocer, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre después de eso? Bueno, primero vamos a reemplazar para reconocer luego qué es lo que ocurre y qué se puede hacer, ¿no? El equivalente, recuerda, el equivalente entre P y Q, ¿no? De este conjunto que vale 10. Coloquemos el equivalente. El equivalente está acá. Así es. Ese de ahí es el equivalente. 10 ohm. Ya, continuemos de acuerdo, porque ahora seguramente ya te diste cuenta que estos dos están en paralelo, ¿no? Aquí potencial P. Aquí abajito potencial Q. Y ya está. De ahí tenemos entonces que ellos dos están en paralelo porque están sometidos a la misma tensión. Vamos a indicarlo por aquí entonces. Me he dado cuenta que estos dos están en paralelo. Y cuando son dos, producto entre suma. 5, ¿no? 5 ohm. Ahora entonces dibujemos una vez más el circuito ya reemplazando eso. Ya, el circuito entonces lo voy a reemplazar acá. Voy a borrar toda esta parte. Bueno, debo dejar el punto P y el punto Q, ¿no? Porque entre esos dos puntos es donde voy a reemplazar el circuito. Ya. Ahí tenemos esto entonces. Ahora voy a colocar ahí el circuito. Bueno, no el circuito, la resistencia, perdón. La resistencia. 5 ohm. Ya. Y en esta parte me parece que ya está más que evidente qué es lo que va a suceder, ¿cierto? Estos tres están en serie. ¿Por qué? Puedo colocarle por acá una corriente I3 y puedo reconocer que esa corriente es la misma que pasa por acá y a su vez es la misma que pasa por acá. Por lo tanto, los tres elementos presentan la misma corriente y entonces están en serie. Finalmente, puedo decir entonces que todo esto se va a reducir a una sola resistencia que consiste en la suma de esas tres resistencias, ¿cierto? Dado que están en serie, 5 más 5 más 2, 12. Y como esta resistencia está en serie debido a estas tres, su equivalente tiene la misma corriente, ¿no? I3. Y por aquí entonces tenemos 48 volts. Ya está. Con esto entonces hemos conseguido resolver la primera pregunta, ¿no? Que es lo que me pide la resistencia equivalente y eso es lo que hemos hallado. La resistencia equivalente
entre el punto A y el punto B, que son el punto de aquí arriba y el punto de aquí abajo. ¿De acuerdo? Ya está. 12 ohm es la respuesta. Ya. Sigamos. Luego dice la pregunta B, debemos hallar la potencia que disipa la resistencia de 4 ohm. O sea, debemos hallar la potencia que disipa esta resistencia de acá. ¿De acuerdo? Ya, pero como te mencioné anteriormente, el dato es el valor de la FEM. Entonces, de acá debemos llegar hasta acá. Básicamente hallar esta corriente, ¿no? Si conozco la corriente, conozco la potencia, se termina el problema. Ya, lo que puedo hacer en este caso es plantear, ¿no? 3 mallas, 3 ecuaciones, hallar la corriente y operar y sale. Es una forma. Ya, pero ya que he hecho algunos gráficos previos, podemos trabajar con esos gráficos, ¿no? De paso que vamos aplicando un poquito la ley de Ohm, vamos analizando, ¿ya? Muy bien. Sigamos entonces. A ver, lo primero que podemos hacer es hallar esta corriente I3, dado que aquí podemos aplicar la ley de Ohm, dado que esa diferencia de potencial está aquí en la resistencia y la corriente siempre va del más al menos. Entonces aquí vamos a aplicar, este punto le voy a llamar A. Bueno, es A y este punto es B. Ya, apliquemos la ley de Ohm acá. La diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, eso de ahí es igual, aplicando la ley de Ohm, I3 por 12, ¿de acuerdo? Donde recuerda que esa diferencia de potencial o tensión es la tensión de la fuente. Eso es 48. Y de ahí tenemos entonces la corriente I3. Esa corriente I3, 48, 12, 4. 4 amperes. ¿Por qué es importante la corriente I3? Bueno, la corriente I3 es muy importante porque justamente esta corriente es la corriente que él tiene. Y a su vez, él está asociado con estos de acá. Por eso es importante para ir retrocediendo, digamos, ¿no? Bien, entonces sigamos, ¿de acuerdo? Ahora, aquí para aprovechar este elemento voy a hallar su diferencia de potencial o tensión. ¿Por qué? Porque recuerda que este elemento es consecuencia de dos que estaban en paralelo. Por lo tanto, la tensión es la misma. Aprovechemos eso, calculemos la tensión. En este momento la tensión ya la puedo calcular porque ya conozco la corriente que pasa a través de él. Recuerda que la corriente siempre va del más al menos, o sea que el mayor potencial o el más lo tiene P y el menos lo tiene Q. Ahora escribamos por acá, ley de Ohm para esa resistencia, diferencia de potencial entre el punto P y el punto Q, la tensión, y 3 por 5. Ya, y 3 por 5, y entonces esta tensión de acá ya la puedo hallar porque esta corriente es 4. Y ya tenemos esa tensión. Y esa corriente es 20 voltios. Ahora debemos volver acá para seguir analizando. Por cierto que la corriente que pasa a través de esta resistencia ya se conoce, vale I3, o sea aquí está. Se conoce, recuerda que está su valor. Ya por si acaso nada más la estoy dibujando por aquí. Ya, ahora como ya sé que la tensión, ¿no?, entre el punto P y el punto Q es 20 volts, ahora vamos a ver qué me conviene. Esta resistencia de acá, yo recuerdo que venía de unas que estaban en serie, ¿no? Las de acá. Ya, ¿qué aprovechamos de las resistencias en serie? Aprovechamos su corriente. Por lo tanto, voy a colocar la corriente. Aquí voy a colocar esta corriente I2, que son de estas tres que están en serie. Esta que está en serie, su equivalente, tiene la misma corriente I2. Entonces aprovechemos para calcular la corriente I2, porque en este caso la tensión entre el punto P y el punto Q lo conozco. Apliquemos la ley de Ohm para él, recordando que la corriente siempre va del mayor al menor potencial. A ver, apliquemos la ley de Ohm para esa resistencia. Es igual a su corriente multiplicado por su resistencia, donde recuerda, esto se conoce, esto de acá vale 20. Y de ahí entonces ya tenemos la corriente 2, que es 2 amperes. Listo. Con eso ya tenemos la corriente 2 y esa corriente me sirve porque recuerda que esta cosita de acá están en serie y por lo tanto tienen la misma corriente. Ahora, para retroceder y analizar esta parte, debemos reconocer que esta resistencia, de color amarillo viene de estas dos que estaban en paralelo. Y el paralelo, recuerda, se aprovecha
la tensión, porque la tensión es la misma. En este caso, la tensión entre X y. Podemos aplicar la ley de Ohm en esta resistencia para poder hallar esa tensión. Escribamos por aquí entonces, la diferencia de potencial o tensión para esta resistencia es I2 por 5. Pero recuerda también que esta corriente la hemos hallado previamente, 2 amperes, 2. Entonces esa diferencia de potencial es igual a 10 volt. Y esta diferencia de potencial o tensión la podemos aprovechar acá porque ellos están sometidos a la misma tensión. En este caso recuerda que esta resistencia viene de estas tres que estaban en serie. Por lo tanto, él debe tener necesariamente la misma corriente. Esa es propiedad de resistencias en serie, ¿no? Si las de serie tienen la misma corriente, su equivalente también tiene la misma corriente. Recordando que la corriente va del más al menos. Ahora sí, planteamos para él la ley de Ohm. Potencial o diferencia de potencial XY es igual a la corriente multiplicado por la resistencia. Pero esto yo lo conozco, lo acabo de hallar hace un momento. Vale 10. Y de ahí entonces ya tenemos la corriente que es 1 ampere. Y te cuento que la pregunta B ya terminó o está a punto de terminar. Porque en la pregunta B te piden la potencia que disipa la resistencia de 4 ohm. Y ahorita acabamos de calcular la corriente I1, que es la misma corriente que pasa por la resistencia de 4 ohm. Por lo tanto, conocemos la corriente en esta resistencia, conocemos su potencia. Escribamos por aquí entonces, la potencia en la resistencia de 4 ohm sería su corriente, que es I1 al cuadrado multiplicado por 4. Pero esa corriente I1 la acabamos de hallar, es 1 ampere al cuadrado multiplicado por 4 y eso de ahí es 4 watts. Con eso entonces hemos terminado la pregunta B y también la pregunta A anteriormente. Ahora vamos con la pregunta C. Esta pregunta es la parte más delicada, ¿no? Nos dice así, mira, debemos calcular el valor de la diferencia de potencial entre los puntos C y A en ese orden. La tensión entre los puntos C y A. ¿Quién es el punto C? Acá está el punto C. Este es el punto C. Ya quiere entonces que obtengamos la diferencia de potencial o tensión entre el punto A y el punto C. Ya. Eso lo podemos hacer de dos formas. Analizamos entre el punto A y el punto C o bien por arriba o bien por abajo. Lo que nos parezca más cómodo. Ahora, para no complicarnos mucho, vamos a tomar uno de los circuitos que tenemos, el más pequeño, el que me dé el resultado directo, ¿de acuerdo? Ya, a ver, el punto C está, fíjate, aquí al costadito de 2 ohmios, básicamente donde está el potencial Y. Ya, ese punto C está acá. ¿Correcto? Ese es el punto C. Entonces, en este momento voy a resolver este sistema de acá, porque es el sistema más pequeño donde aparece C y el punto A. Ese sistema voy a resolver, lo voy a copiar, ¿ya? Vamos a copiar este sistema y lo voy a colocar por acá. Antes de continuar analizando el sistema, primero debemos completar las corrientes que faltan. ¿Qué corriente falta? Falta la corriente que está acá, la cual es I3. En sí no falta, ¿no? Ya la conozco, pero bueno. Ahí está la corriente I3, falta indicar, eso me refiero. I3. Y la corriente que pasa por 2 ohm, el que está abajo, es I3, por acá. Ya, ahora sí, básicamente con eso ya podemos resolver el problema. Ya, ¿cómo se resuelve ese problema? Esa parte del problema se resuelve así, mira. Ya, aquí lo que me está pidiendo el problema es que determine la diferencia de potencial entre el punto A y el punto C. ¿De acuerdo? Ya, entonces lo que voy a hacer es analizar entre esos dos puntos. O sea, voy a suponer que toda esta parte de acá simplemente es otro circuito. ¿De acuerdo? O sea, sí es un circuito, no me refiero a que solamente voy a analizar la diferencia de potencial como si acá hubiese una fuente. ¿De acuerdo? O sea que voy a analizar así para que quede un poquito más claro. Es un poquito complicado de decirlo con palabras, pero viendo el gráfico te vas a dar cuenta a qué me refiero. Ya mira, aquí está una resistencia, ¿de acuerdo?
Aquí está otra resistencia. Aquí está otra resistencia. Hasta ahí. ¿De acuerdo? Ya, esta es la resistencia que estás viendo de 5, esta es la que estás viendo de 3 y esta es la que estás viendo de 5. Ahí en el problema, ¿de acuerdo? Ya, todo lo demás lo voy a tomar como si fuese un sistema diferente, ¿de acuerdo? O sea, aquí está el punto C, aquí está el punto A y por lo tanto voy a resolver una malla de esta forma. Esta será la malla que voy a resolver, ¿de acuerdo? Donde voy a suponer que acá hubiese una fuente, donde L es el mayor potencial, menor potencial, potencial de C con respecto de A. ¿Listo? Voy a resolver esa malla. Ojo, no es que lo demás haya desaparecido, sino que esa es la malla que yo planeo resolver. Porque esta resistencia sigue estando ahí, no es que se haya ido, está ahí. Está ahí conectada. Bueno, acá también esto continúa. Acá también continúa con esto. Todo está ahí. Solamente quiero analizar esa parte para hallar lo que me pide el problema. ¿De acuerdo? Aquí la corriente es I3. Aquí la corriente es I2. Y aquí la corriente es I2. Ya, vamos a aplicar entonces ahí la ley de tensiones de Kirchhoff, la cual sabemos que es que la sumatoria de tensiones en una trayectoria cerrada es igual a 0. Ya, ahora vamos a colocar más menos. La corriente va siempre del más al menos, del más al menos, del más al menos. Esta malla que estoy aquí planeando la voy a recorrer en este sentido. ¿De acuerdo? Ya, comencemos entonces por acá. Este elemento de más a menos, menos 5 y 3. Ya, seguimos por acá. De más a menos, menos 3 y 2. Seguimos por acá. De más a menos, menos 5 y 2. Y aquí viene la parte delicada. Acá te mencioné que vamos a tomarlo como si fuese una fuente, ¿no? De más a menos disminuye, restas. ¿Qué vas a restar? Esa diferencia de potencial o esa tensión. Ya, y esto es igual a 0. Y listo. Ahora solamente nos quedaría operar y reemplazar. Recordando que estas corrientes se conocen. La corriente I3 está aquí al costado, vale 4. La corriente I2 está aquí arriba, vale 2. Vale 2. Y de ahí operando obtenemos la tensión entre C y A. Esto es 36 volt. Recuerda que el orden que está acá implica que es potencial en C menos potencial en A. ¿De acuerdo? 36 volt. En ese orden lo pide el problema, por eso en ese orden lo he calculado, por cierto. Aquí está el orden, ¿ya? Perdón, este es otro problema. Perdón. El orden está acá, me había confundido. Ya, el orden está acá, C menos A. ¿De acuerdo? Ese es el orden que está buscando, el orden que hemos entregado. Y por lo tanto, esa es la respuesta a la preguntita C. Con eso entonces terminamos el problemita, también terminamos el videito, sería todo. Amiguitos, nos vemos, hasta luego. Chau, chau.